Desde quejarnos por la falta de contacto físico, hemos perdido el contacto físico, nos hemos alejado del contacto físico y de todo lo que ello conlleva, hasta criticar el arbitraje, que los árbitros arbitren según el reglamento, ¿vale? Pasando incluso por comparar a los jugadores actuales con robots. Es que básicamente tenemos robots corriendo arriba y abajo por la cancha. Las leyendas de la NBA no están precisamente encantadas con la evolución del juego. Esto es lo que algunos de ellos opinan sobre el estado actual de la NBA. Empecemos con Kevin Durant. Kevin es 2 veces campeón de la NBA, 15 veces All-Star y medallista de oro olímpico. Con todos estos logros está claro que sabe mucho sobre la liga. Y a principios de febrero, lo demostró al compartir una cruda realidad sobre cómo funcionan realmente las cosas en la NBA. Esto ocurrió justo después de que los Dallas Mavericks realizaran un sorprendente traspaso, enviando a su joven superestrella, Luka Doncic, a su mayor rival, los Los Angeles Lakers. A cambio, Dallas recibió al pívot estrella de los Lakers, Anthony Davis, a Max Christie y una selección de primera ronda del draft. Tras su partido con los Suns, Durant reaccionó en las redes sociales a este espectacular acuerdo, publicando sus opiniones en su cuenta de X. Es una locura, una auténtica locura. Joder, nunca hubiera pensado que Luka Doncic fuera a ser traspasado a esta edad. Ya sabes, a mitad de temporada. Aún incrédulo, Kevin reflexionó sobre la realidad del aspecto comercial de la liga. Si él puede ser traspasado, entonces cualquiera está en el mercado. La medida reforzó lo que ya sabía. La NBA era en esencia un negocio. Por muy talentoso o valioso que pareciera un jugador, el dinero siempre jugaba un papel importante en las decisiones. Es un juego transaccional. Hay mucho dinero en juego y también muchos negocios. Según ESPN, Dallas fue quien inició las negociaciones. Y una vez que los Lakers se enteraron de que Luka estaba disponible, tuvieron que aceptar el trato. Al fin y al cabo, jugadores como él no se encuentran a menudo. Pero, a pesar de toda la lógica que hay detrás, Durant y el resto del mundo de la NBA siguen en estado de shock. Al fin y al cabo, significaba traspasar a una de las jóvenes estrellas más brillantes de la liga, un auténtico pilar de la franquicia, del único equipo para el que había jugado en Dallas, a pesar de no tener ningún problema con la organización. Aunque está sorprendido, a una leyenda del baloncesto ni siquiera le gusta cómo ha cambiado este deporte. Shaquille O'Neal, el pívot del Salón de la Fama, uno de los hombres altos más dominantes de la historia de la NBA, no está muy contento con cómo ha cambiado el juego. En una entrevista reciente con The Guardian, Shaq compartió su frustración por la falta de verdaderos hombres altos que luchen en la zona. Hemos estado ausentes. Nos hemos alejado de la fisicalidad y de todo eso. Los equipos ya no saben cómo jugar como antes. Los equipos están cambiando a 1 contra 5. Shaq cree que la NBA actual se ha alejado demasiado del estilo de juego físico que definió su época. Pero aquí está el giro. También cree que él es en parte responsable de este cambio. Y asumo toda la responsabilidad por la desaparición de los hombres altos. Pero cuanto más físico me volvía, veía a todos los demás veteranos hacer lo mismo. Simplemente siguieron haciéndolo poco a poco, y ahora, 15 o 20 años después, tienes a tipos lanzando triples. Es bonito, pero no es algo que yo haría. Cuando Shaq entró en la liga en 1992, era una fuerza de la naturaleza. Su combinación de tamaño, fuerza y agilidad lo hacía casi imparable. Algunos incluso lo consideran el jugador más dominante de la historia de la NBA, aunque el propio Shaq incluye a Wilt Chamberlain en esa conversación. Pero Shaq no es el único que cree que la NBA se ha vuelto blanda. El siguiente jugador de la NBA compartía la misma opinión, Rick Barry. La leyenda de la NBA, Rick Barry, no está muy contento con cómo ha cambiado la liga, especialmente en lo que se refiere a la defensa. Bueno, ya sabes, hay demasiado 1 contra 1 muchas veces para muchos equipos, lo que para mí es muy aburrido de ver. Ya sabes, jugar al baloncesto en equipo, pasar, cortar, mover, hacer que la defensa tome algunas decisiones y jugar sin egoísmo. Eso es divertido de ver y jugar a la defensa. Ya sabes, comprometerse con la defensa. Barry cree que el cambio ha hecho que la NBA sea una liga mucho más blanda, con un enfoque que ahora se inclina fuertemente hacia el ataque. En algunos de estos partidos, el jugador está a 6 metros de la canasta y acaba entrando para hacer un mate. ¿Es una broma? ¿Dónde diablos está la defensa? Quiero decir, eso es un colapso total de la defensa. Pero esa no es su única preocupación. Le ha desconcertado tanto la forma en que se arbitra el juego que incluso ha llamado la atención a los árbitros de la NBA, que los árbitros arbitren según el reglamento, ¿de acuerdo? Que piten las faltas de pasos, las faltas de transporte de balón, las faltas de bloqueo en movimiento.
Que piten el maldito partido según el reglamento, porque los jugadores se adaptarán. En lo que respecta a la dureza en la NBA, pocos jugadores la encarnaban como Kevin Garnett, quien cree que la NBA actual protege demasiado a los jugadores. Kevin Garnett. Kevin Garnett no solo fue uno de los jugadores más dominantes durante sus 21 años de carrera en la NBA, sino que también era conocido por su mentalidad intensa y su físico inigualable. En un episodio reciente de su podcast, Ticket and the Truth, que copresenta con Paul Pierce, Garnett explicó que esta mentalidad no solo era natural para él, sino que era una necesidad. Durante tus primeros 3 años, la liga era una liga de matones. Los jugadores más veteranos intentaban pelear contigo, intimidarte. Era como estar en la caverna. No. ¿A quién se lo vas a contar? Era una liga de hombres. Compartió una anécdota de su año de novato, cuando Karl Malone, uno de los jugadores más temidos de la NBA, le dio una dura bienvenida. Recuerdo a Karl Malone en mi primer día, ya sabes, salto entre dos, ¿y vas a tu sitio? Cuando me giré, me dio un golpe con el antebrazo en el pecho, tío, y yo ni siquiera sabía cómo tomármelo. Él me dijo, jovencito, ¿qué pasa? Y yo lo miré y me quedé paralizado. Ahora cree que la liga ha cambiado demasiado. ¿Qué hay de Joker? Creo que en su día no habría conseguido estos números, no, porque era mucho más. Pero a Ray Allen le preocupa un aspecto totalmente diferente de la NBA. Ray Allen, uno de los mejores tiradores que ha visto la NBA, tiene una relación de amor-odio con el juego moderno. El hombre que en su día arrasó las defensas con su suave y sedoso salto no está precisamente encantado con la forma en que la revolución del triple ha transformado el baloncesto. Y teniendo en cuenta que él mismo contribuyó en gran medida a inspirar este cambio con sus icónicos triples en las finales de la NBA de 2013, resulta un poco irónico. Durante una reciente aparición en el programa Greeny de ESPN, Allen compartió su opinión sobre cómo la gran dependencia de los triples está perjudicando al juego. En este momento, verlo ha perdido parte de su atractivo porque se están perdiendo muchas dinámicas diferentes del juego. Se está perdiendo el juego de media distancia. Hoy en día, lo que se ve es a los jugadores hacer fintas. Pueden dar un paso lateral en la línea de 3 puntos. Ahora, Allen no se limita a sentarse y ver cómo se desarrolla esto, sino que está entrenando activamente a la próxima generación. Como entrenador de la AAU, enseña a sus jugadores que el juego es mucho más que lanzar triples. Lo que les digo a mis chicos, actualmente entreno al equipo de la AAU, quiero que presten atención a lo que ocurre en la universidad, que jueguen duro, que aprendan de la NBA lo que se debe y no se debe hacer, pero que no se conformen con los triples. Luego tenemos a Charles Oakley, cuya opinión sobre la NBA actual no se limita a la dureza, sino que se centra en la responsabilidad. Charles Oakley. Oakley era conocido por su dureza y su enfoque sensato del baloncesto, y no tiene reparos en compartir sus opiniones sobre cómo ha cambiado el juego. En su opinión, la NBA actual ya no es lo que era. Oakley cree que los jugadores modernos se centran más en la habilidad y las jugadas llamativas que en competir con verdadera intensidad. Y aunque eso puede sonar bien sobre el papel, él sostiene que ha dado lugar a una liga sin una base ni una estructura reales. No es solo que sean blandos, es que están jugando al nivel de su habilidad. Ya no hay base, no hay estructura, así que hay mucho juego malo, pero los chicos ganan mucho dinero. No culpo a los jugadores, culpo a la dirección por no hacerles responsables. También cree que este cambio no se limita a los momentos destacados y a la puntuación, sino que es más profundo. Según Oakley, la fisicidad de la NBA empezó a desvanecerse a medida que más jugadores internacionales se unían a la liga, aportando un estilo de juego basado en la delicadeza. Aunque esto ha hecho que el juego sea más global, él cree que también lo ha suavizado. Para este veterano de 19 años en la NBA, todo se reduce al dinero y al marketing. La liga ha dado prioridad al valor del entretenimiento y, en el proceso, la garra y la dureza que antes definían el juego han pasado a un segundo plano. Si le preguntas a Alonzo Mourning, su opinión es similar. Los jugadores actuales de la NBA son demasiado frágiles. Alonzo Mourning, veterano de la NBA con 15 años de experiencia, pasó 9 de esas temporadas bajo el intenso liderazgo de Pat Riley, un entrenador famoso por su estilo duro y sensato. Riley exigía responsabilidad, disciplina y el máximo esfuerzo a sus jugadores, llevándolos al límite tanto mental como físicamente. Pero según Mourning, ese tipo de entrenamiento duro es una rareza en la NBA actual. Los jugadores no lo reciben como lo recibíamos nosotros en aquella época. La palabra frágil se utiliza bastante porque, por desgracia,
Es difícil decirles a estos jugadores lo que hay que decirles porque se ofenden. Ya sabes, son frágiles desde ese punto de vista. Más allá del aspecto mental del juego, Morning también echa de menos la dureza física que definió su época. La fuerza física del juego en aquella época era increíble. Esa es otra razón por la que me quedaba en el gimnasio, amigo. Tenía que mantenerme fuerte porque si no, te destrozaban. Para BJ Armstrong, a la NBA actual le falta algo muy importante: la creatividad. BJ Armstrong, el ex campeón de la NBA, habló recientemente sobre ello en el podcast The Hoop Genius, diciendo que el juego se ha vuelto demasiado predecible. En su opinión, a los jugadores de hoy en día no se les anima a pensar fuera de lo establecido porque los equipos están muy centrados en el análisis. Un tiro de 2 puntos ahora es un mal tiro. Lo he conseguido. Estoy tirando con un 60% de acierto. Bueno, es un mal tiro. Solo queremos 3 tiros. Queremos los triples desde la esquina, queremos las bandejas o queremos llegar a la línea de tiros libres. Y no es solo la selección de tiros lo que le molesta, sino lo predecible que se ha vuelto todo el juego. Cuando voy a ver un partido, ya no hay creatividad, ya no hay imaginación. Básicamente, lo que tenemos son robots corriendo arriba y abajo por la cancha. Tú corres hacia la línea de 3 puntos, yo corro hacia la línea de 3 puntos. Primero, intento hacer una bandeja. Si no puedo hacer una bandeja, intento que me hagan falta. Cree que la NBA ha ido demasiado lejos con este estilo de juego. Es cierto que el juego ha evolucionado, pero Armstrong siente que ha perdido sus estilos de juego únicos. Incluso se preguntó si un jugador como Shaquille O'Neal, que dominaba en la zona, pero no era un tirador, sería valorado en la liga actual. Pasemos a Paul George, quien tenía opiniones muy firmes sobre cómo la NBA se ha vuelto demasiado indulgente con las violaciones de pasos. Paul George. En un episodio reciente del podcast P con Paul George, Paul y su compañero de equipo en los Sixers, Reggie Jackson, mencionaron la frecuencia con la que los árbitros ignoran las faltas por pasos. Hay muchos pasos en la NBA que los árbitros simplemente no ven, no los buscan, no están arbitrando. Yo estoy en el banquillo pensando, maldita sea, ha pisado, maldita sea, ha pisado. Para aquellos que no lo sepan, se produce una falta por pasos cuando un jugador da demasiados pasos sin driblar. Las diferentes ligas tienen sus propias variaciones de la regla, pero la NBA ha sido criticada por ser más indulgente al respecto. Pero eso no es lo único que le preocupa a George. Tampoco le gusta el nuevo formato del All-Star Game de 2025, que incluirá varios partidos en lugar de uno solo. Ya nos costaba mucho con un solo partido. ¿Cómo vamos a tener 3 All-Star Games? Por suerte para George, puede que ni siquiera tenga que preocuparse por jugar en él, dado su lento comienzo en su primera temporada con los Sixers. Pero eso no le impidió expresar su opinión sobre lo que considera un cambio innecesario en un evento que ya está pasando por dificultades. A continuación, tenemos a una leyenda de la NBA que no es partidario de cómo el juego actual ha perdido su espíritu competitivo: Magic Johnson. Con la caída de los índices de audiencia de la NBA, Johnson cree que ya no existe una rivalidad real. Durante su aparición en el programa Speak de FS1 en 2024, Magic dejó claro que la liga ha perdido el aliciente que la convertía en un programa de televisión imprescindible. No se odian entre sí. Yo odiaba a Larry y a todos los Celtics. Así era. Los Celtics y los Lakers se odiaban. Eso hacía que fuera un gran espectáculo televisivo y que la gente sintonizara el canal. Ahora todos se dan la mano, no se enfrentan con dureza. Aparte de las rivalidades, Magic también tuvo mucho que decir sobre otro problema que afecta a la liga: la gestión de la carga de trabajo. Después de que los Lakers fueran eliminados en la primera ronda de los playoffs por los Denver Nuggets en abril de 2024, no se contuvo a la hora de criticar. Recurrió a Twitter y criticó el enfoque del equipo respecto al descanso de los jugadores, diciendo: los Lakers solo pueden culparse a sí mismos. No habrían tenido que disputar el partido de play-in ni habrían terminado en 7ª posición esta temporada si no hubieran perdido tantos partidos por culpa de la gestión de la carga de trabajo. En una entrevista con la revista People, Magic redobló su postura, diciendo que la gestión de la carga de trabajo ni siquiera existía cuando él jugaba. También señaló lo injusto que es para los aficionados. Del mismo modo, otra leyenda de la NBA opinó sobre la gestión de la carga de trabajo: Charles Barkley. Charles Barkley es un nombre que todos los aficionados a la NBA conocen. Aunque lleva mucho tiempo retirado, sigue siendo una de las figuras más francas del baloncesto. En diciembre de 2024, compartió sus opiniones sobre las dificultades de jugar partidos consecutivos, especialmente cuando hay que viajar.
En su época, los jugadores tenían que lidiar con largas esperas en los aeropuertos después de los partidos, volando en vuelos comerciales en lugar de privados. Ahora, los equipos de la NBA tienen sus propios aviones o vuelos charter, y la liga ha reducido los partidos consecutivos para dar más descanso a los jugadores. Sin embargo, la gestión de la carga sigue siendo un problema común, y muchas estrellas se pierden partidos cuando no están lesionadas. Barkley no se contuvo a la hora de criticar esta tendencia durante una entrevista con el popular canal de YouTube Come and Talk to Me. Realmente se ha convertido en un concurso de tiros de 3 puntos, y lo que me sorprende es que nosotros salíamos al campo con una pierna rota, caras baratas y volando en vuelos comerciales. Ahora estos chicos ganan mucho dinero, que Dios los bendiga. Tienen las mejores zapatillas, tienen malditos baños de hielo, tienen cámaras hiperbáricas y siempre están lesionados. El mensaje de Barkley es claro: el juego ha evolucionado, pero la responsabilidad de presentarse y jugar todas las noches no debería cambiar. Le dije: oye tío, sé agradecido, juega todos los partidos. Luego, tenemos a Alan Houston hablando sobre el arte perdido del tiro de media distancia. Alan Houston, la leyenda de los New York Knicks, fue uno de los tiradores de media distancia más letales de su época, y no le entusiasma que la NBA actual haya abandonado por completo esa parte del juego. Para Houston, anotar no es solo una cuestión de análisis, sino de tener un conjunto completo de habilidades ofensivas. Y eso incluye el tiro en suspensión de media distancia. El juego se ha alejado del tiro de media distancia. Le ha dado la espalda, declaró Houston a Mass Live en 2015. Durante su mejor momento, Houston era increíblemente eficiente, con un porcentaje de tiro de al menos el 45% en sus intentos de 2 puntos, muchos de ellos desde media distancia. Tanto en la temporada regular como en los playoffs, su tiro en suspensión era su pan de cada día. Houston también señaló que ciertos sistemas ofensivos, como la legendaria ofensiva triangular de Phil Jackson, fomentaban naturalmente el tiro de media distancia. Aunque no jugó con ese sistema durante su etapa en los Knicks, cree que es una de las pocas estrategias que aún valora los tiros de media distancia. Ahora pasemos a una estrella de la NBA que se pronunció con dureza sobre el nivel de talento actual: Tracy McGrady. Tracy McGrady, 7 veces All-Star de la NBA, no estaba del todo convencido de que la victoria unánime de Stephen Curry como MVP se debiera únicamente a su dominio. En cambio, argumentó que era un reflejo del declive de la competencia en la NBA. Poco después de que Curry se convirtiera en el primer jugador en la historia de la liga en ganar el MVP por unanimidad, McGrady expresó su escepticismo en el programa The Jump de ESPN. Que él sea el primer jugador en conseguirlo por unanimidad, creo que dice mucho de lo diluida que está nuestra liga. En serio. Porque piensen en cuando jugaban MJ y Shaq. Esos tipos realmente jugaban contra rivales de primer nivel, más superestrellas creo, en más equipos. McGrady no se detuvo ahí. Al día siguiente, en The Jump, amplió sus críticas y sugirió que la NBA actual está desequilibrada, lo que significa que solo hay unos pocos jugadores de élite, mientras que el talento general es escaso. Esto identifica el talento en esta liga. Está desequilibrada. No digo que no tengamos superestrellas, digo que no tenemos tantas. Mira la conferencia este, está LeBron, está D. Wade, y eso es todo. Para McGrady, el problema no es solo que haya menos estrellas, sino también el número de equipos con dificultades. Hay muchos equipos malos en nuestra liga en este momento, añadió, y creo que el juego se ha diluido. Luego tenemos a Julius Erving, que opinó sobre la NBA más blanda de hoy en día. Julius Erving. La leyenda de los Philadelphia 76ers lleva décadas vinculado al baloncesto, y al ver cómo la liga se transforma en un modelo más favorable para los jugadores, no puede evitar compararla con la época en la que él jugaba. Durante una reciente aparición en Nothing Personal con David Samson, Erving no se contuvo al comparar ambas épocas, y sugirió que los jugadores de hoy en día no tienen la misma dureza que los de generaciones anteriores. Aquellos eran los buenos viejos tiempos. Se mantenía intacta la humildad. Te sentías honrado de ser un atleta profesional y no privilegiado. Así que no teníamos muchas de las comodidades que tienen hoy en día. Creo que eso ha hecho que algunos jugadores sean un poco más blandos que en los años 70 y 80. No es la primera vez que el Dr. J critica a la generación actual de jugadores de la NBA. En 2021, también calificó de blanda a esta era del juego, haciéndose eco de opiniones similares. El siguiente es Kobe Bryant, a quien no le gustaba el ablandamiento de la defensa en la NBA.
Kobe Bryant. La NBA sufrió un cambio importante en el otoño de 2004, cuando la liga prohibió oficialmente el contacto con las manos en el perímetro. Antes de eso, los defensores podían usar las manos para ejercer presión, lo que dificultaba a los jugadores ofensivos penetrar o crear espacios. Jugadores como Gary Payton prosperaron bajo esas reglas, utilizando la defensa física para frenar a sus oponentes. Sin embargo, con la temporada 2004-05, el juego cambió. Los defensores ya no podían entrar en contacto físico con sus oponentes, lo que dio paso a una era de bases rápidos y agresivos y de juego con balones pequeños. Hoy en día, los jugadores rápidos del perímetro son casi imposibles de defender 1 a 1, por muy hábil que sea el defensor. A Kobe Bryant no le gustaba nada. Con un tono muy parecido al de un jugador de la vieja escuela, Bryant reflexionó sobre el mayor cambio en la NBA desde que entró en la liga en 1996, y para él, todo se reducía al ablandamiento del juego debido al cambio en la regla del contacto con las manos. Es un juego más refinado, es más un juego de pases cortos, lo cual personalmente no me gusta mucho. Como muchos de su generación, Bryant estaba frustrado por lo que ahora se considera juego físico en la NBA actual. Y creo que es mucho menos físico. Me da náuseas. No puedes tocar a nadie. Al igual que Kobe, Gary Payton también ha expresado su decepción por la falta de defensa en la liga actual. Gary Payton. Como uno de los mejores defensores de la historia, Gary the Glove. Payton se enorgullece de la faceta defensiva del baloncesto, pero cuando ve la NBA actual, ve un juego que ha perdido su ventaja defensiva. Payton cree que no solo los jugadores han abandonado la defensa, sino también los aficionados. Según él, dado que los aficionados se sienten más cautivados por las actuaciones con altas puntuaciones y las jugadas llamativas, los jugadores ahora se centran más en el ataque que en bloquear a sus oponentes. Este cambio es evidente en cómo a menudo se pasan por alto los elogios relacionados con la defensa. Payton, 9 veces seleccionado para el equipo defensivo y exjugador defensivo del año, sostiene que la mayoría de los jugadores modernos ni siquiera aspiran a estos honores. En cambio, la atención se ha desplazado por completo a la anotación y las jugadas destacadas. Quiero decir, no hay defensa, es solo correr y lanzar. Payton también señaló que muchos jugadores y equipos actuales no parecen entender cómo la defensa podría beneficiarles. El énfasis en los tiros de 3 puntos, el auge de los bases ofensivos de élite y la eliminación del contacto físico del juego han contribuido a esta tendencia. Y creo que hay demasiados contactos. Cada vez que lo haces, tocas y ellos se quedan en la línea de tiros libres. Así no se puede ver el baloncesto. Cuando nosotros jugábamos, era duro y agresivo. Por su parte, Kareem Abdul-Jabbar tiene un problema muy diferente con la NBA actual. Kareem Abdul-Jabbar, el máximo anotador de todos los tiempos de la NBA hasta hace poco, no está muy entusiasmado con la forma en que juegan los pivots de hoy en día. A diferencia de los pivots dominantes de su época, que prosperaban en el poste de espaldas a la canasta, Kareem cree que la NBA moderna se ha alejado por completo de ese estilo. En una entrevista de 2012, el 6 veces MVP explicó que el auge del tiro de 3 puntos ha acabado prácticamente con el juego tradicional en el poste. En lugar de dominar el juego de pies y los movimientos en el poste, los pivots ahora se centran en estirar el campo y tirar desde lejos. No creo que esa persona exista ya. Muchos jugadores ahora son artistas además de jugadores de baloncesto. Eso lleva a un conflicto, dijo. Una de sus mayores frustraciones es la desaparición de su movimiento característico, el gancho. Kareem cree que sigue siendo uno de los tiros más efectivos e imposibles de bloquear en el baloncesto. Pero los jugadores modernos no se molestan en aprenderlo, diciendo, para muchos jugadores, la idea de abrirse camino hacia la zona y colocarse de espaldas a la canasta no les atrae, por lo que no lo hacen. A diferencia de Jabbar, Tim Duncan tiene una queja mucho más específica sobre la NBA actual, el arbitraje. Tim Duncan. Duncan, considerado por muchos como el mejor ala pívot de la historia de la NBA, era conocido por su dominio silencioso y su enfoque fundamental del juego. Sin embargo, una cosa que no le gusta de la NBA actual es cómo se arbitran los partidos, en particular, cómo se trata a los pivots en comparación con los tiradores exteriores. Duncan ha expresado su frustración por cómo se permite empujar físicamente a los hombres altos en el poste, mientras que los tiradores reciben mucha más protección. Odio la forma en que se arbitra el juego a veces, cómo han restado poder al efecto de un jugador de poste para que se pueda golpear sin piedad a un jugador de poste.
pero si te giras, te enfrentas y sales a la línea de 3 puntos, lanzas el balón y te caes, de repente, pitan falta. Él cree que la liga está dando prioridad al juego perimetral para fomentar los partidos con más puntos que se han convertido en la norma. Así que protegen a los tiradores que están lejos de la canasta. Esto da ventaja a algunos de los jugadores que están lejos de la canasta y perjudica a los jugadores de poste que utilizan su cuerpo y su físico alrededor de la canasta. Duncan también señaló que la NBA actual está orientada hacia partidos rápidos y con muchos puntos, en lugar de las batallas reñidas del pasado. La NBA quiere más puntos. Quieren ver partidos de 130 o 140 puntos. No quieren las batallas de 80 y 90 puntos que solíamos tener en el pasado. Quieren un ritmo rápido. Quieren muchos tiros de 3 puntos. Quieren que el juego sea dinámico. Pasemos a Big O, quien cree que los jugadores de la NBA de hoy en día deben ganarse el sustento. Oscar Robertson. La NBA se ha convertido en una de las ligas deportivas profesionales más lucrativas del mundo, y sus jugadores se encuentran ahora entre los deportistas mejor pagados a nivel mundial. Sin embargo, las cosas eran muy diferentes cuando jugaba Oscar Robertson. Robertson jugó en una época en la que los salarios de la NBA eran una fracción de lo que son hoy en día. En la década de 1970, el salario medio anual era de solo $35,000. En la década de 1980, esa cifra aumentó a $180,000, y en el momento de la pandemia de COVID-19, el salario medio de la NBA se había disparado hasta los $9,5 millones. Ahora, con el nuevo contrato televisivo de la NBA por valor de $75,000 millones, que entrará en vigor en la temporada 2025-26, se espera que el tope salarial aumente un 10% anual. A pesar de no poder disfrutar de las enormes ganancias de los jugadores actuales, Robertson dijo que se alegra por ellos. Se alegra de que ya no tengan que luchar para llegar a fin de mes como lo hacían los jugadores de su época y de que ahora puedan asegurar el futuro de sus familias. Sin embargo, dado que la NBA es un negocio, The Big O cree que los jugadores también deben poner de su parte para ayudar a que la liga crezca. Eso incluye cumplir sus contratos y estar disponibles para los partidos cuando no estén lesionados. Ves a los chicos de hoy en día, intentan preocuparse por los minutos, por la gestión de la carga. Creo que si ganas $50 millones, no hay gestión de la carga. Creo que, a veces, se lo debes a los aficionados que vienen a verte jugar. Sin embargo, otra leyenda de la NBA cree que los cambios en la liga se deben a la influencia internacional. Gilbert Arenas. En un episodio reciente de Gil's Arena, la antigua estrella de la NBA afirmó que el creciente interés de la liga por los tiros de 3 puntos es consecuencia directa de la influencia europea. Sugirió que la NBA cambió intencionadamente sus reglas para limitar el contacto físico, facilitando así el éxito de los jugadores internacionales. La NBA eliminó la agresividad. Eliminó la agresividad para abrir la Euroliga. Cuando empezaron a llegar aquí, era demasiado duro para ellos. No lo lograron. Al final, suavizaron las reglas. No suavizaron las reglas para los estadounidenses. Suavizaron las reglas para abrirse al mercado internacional. Arenas señaló que el estilo europeo de baloncesto hace hincapié en los tiros de 3 puntos, los pases y los cortes, fundamentos que ahora definen la NBA moderna. Entonces, cuando dicen que los europeos van a dominar la liga en los próximos 5 años, ¿por qué crees que es así? Más triples, pases, cortes. Esta no es nuestra liga. Este no es el estilo estadounidense. Este es el estilo europeo. Entrar, atraer a la defensa, pasar el balón a la línea de 3 puntos. Por último, hay una antigua estrella de la NBA que se mostró en desacuerdo con la forma en que los jugadores modernos hablan de las generaciones pasadas. Dominique Wilkins. A diferencia de su época, en la que los jugadores respetaban a los que les precedieron, Dominique Wilkins, miembro del Salón de la Fama del Baloncesto Naismith, cree que algunos jugadores modernos minimizan la grandeza de las leyendas para aumentar su propio estatus. Wilkins abordó este tema durante su aparición en el podcast All the Smoke. ¿Sabes qué? Respetamos todas las épocas. Porque tuvimos que aprender de alguien, ¿no? Así que aprendimos de los que nos precedieron. Por eso siempre apreciamos el baloncesto y todo lo demás. Lo único que diremos es que es su momento. Nosotros ya tuvimos el nuestro. Pero odio cuando intentan menospreciarnos solo para demostrar su punto de vista. No tienen por qué hacerlo, ¿sabes? Wilkins enfatizó que él y sus compañeros siempre respetaron a los grandes que les allanaron el camino y nunca sintieron la necesidad de menospreciar sus logros. Mira, nunca diría que soy mejor que Wilt Chamberlain, Bill Russell u Oscar Robertson. Apreciamos a esos jugadores. Aprendimos de todos ustedes.
¿Quieres ver más de este video? Haz clic en la tarjeta que aparece ahora en tu pantalla.